Hola, aquí un nuevo martes, una nueva oportunidad de crecer. ¿Qué tal te ha ido en tu segunda semana que están tus niños? Esperemos que bien, esperemos que bien. La semana pasada terminamos con un pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Y eso es lo que está pasando en nosotros. Dice que somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que estamos viviendo el día a día, ¿sí? O sea, tú vienes a Jesús y tú eres salva, tú eres totalmente salvo. En esa salvación, Cristo viene a vivir en tu corazón, ¿sí? Ahí habita y entra un proceso de cambio, que es lo que se conoce como la santificación. Y todos estamos, en ese proceso, todos. Toda persona que haya conocido a Jesús, mientras esté en esta tierra, está en ese proceso de cambio. Y porque nos hemos acercado precisamente lo que dice el verso anterior, acercándonos a Él, piedra viva. Nos hemos acercado a Jesucristo, que es el constructor y es una piedra que tiene viva, que tiene vida y que nos ha dado vida. Ahora, aclaro que Jonás también estaba en este proceso. No tenía el conocimiento de Jesús, porque Jesús vino después, pero tenía pláticas con Dios, muchas pláticas con Dios. ¿Cómo te fue como Jonás esta semana? ¿Algún berrinchito en la semana? ¿Alguna situación donde hayas explotado o te hayas volteado así con una mueca de ¡ay, no me molesten! Lo vivimos a diario, ¿verdad? Ahora sabes que el ser edificada como piedra viva, pues conlleva todo lo que vivimos, todo, absolutamente todo lo que vivimos. Y sabes que es hermoso saber que Dios es un Dios de oportunidades, siempre. No solamente da una, dos o tres, las oportunidades que sean necesarias, Él nos la va a dar. Decíamos la semana pasada cómo Jonás ora, dice, y finalmente el pez lo va y lo deposita en tierra. Ahora, quiero partir de Jonás en el verso 9 del capítulo 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y me gusta la última frase, pagaré lo que prometí. ¿Qué había prometido? Pues se supone que en medio de todo este dolor de andar en el pez, invoca al Señor, le dice, me echaste a lo profundo, todas tus ondas, una serie de cosas de estar viviendo, que lo hablamos la semana pasada. Pero fíjate que se compromete. Y hace rato comentábamos aquí, Sonia y yo, ella me decía, ¿cómo la fe tiene un compromiso? Y tiene razón. Tiene razón, la fe no es algo que Dios te da, porque Él es el autor, pero uno tiene que responder con compromiso. Y creo que a las cosas que uno responde con compromiso puede llegar a cosas más adelante mejores. Entonces, ¿por qué las oportunidades? Fíjate, el capítulo 3, el verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, después de haber visto cómo reaccionó, qué hizo capítulo 1, capítulo 2, si fueras tú quien tuviese que decidir qué le continuaba a Jonás, ¿qué hubieras decidido? La vez pasada dijimos que probablemente tendríamos a todos medio mancos, cojos o en el infierno, ¿verdad? Benevolencia sería quitarles algún miembro del cuerpo. Ya enojo total al infierno. Fíjate cómo es Dios tan amoroso y es sorprendente. Es sorprendente. El título de hoy se llama Wow, nueva oportunidad. Y nuestro Dios es así, es un Dios de oportunidades. Ahora, si ya vivimos cosas fuertes, si ya pasamos por el pez, ya anduvimos ahí en lo profundo del mar, en lo profundo de la tierra, ¿qué piensas que debe de seguir? Una vez que el pez lo pone en tierra.
en una oportunidad, por algo vivido, cuando viene la oportunidad, pues no sé qué pienses tú, pero yo digo, debe de haber cambios, ¿no? Debe de haber un compromiso. Y mira, hablando de las oportunidades y de que debe de haber algo diferente, nuestro Dios es un Dios no de una, sino de muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado a ti y a mí? No sé, probablemente ya perdimos la cuenta. Solamente que nos pusiéramos a hacer un análisis hacia nuestra vida, hacia atrás, y nos sorprenderíamos las veces que Él nos ha dado oportunidad. Y meditando en esto, ¿por qué da tantas oportunidades? Porque a veces uno dice, esta y no más, o ni esta, a la primera, ¿no? Hay ciertas expresiones que cada quien tiene en las relaciones interpersonales. ¿Sabes por qué da tantas oportunidades y por qué es la paciencia de Dios hacia nosotros? Porque su amor es eterno. Fíjate lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno y misericordia prolongada. Y hay una versión que dice, con amor inagotable te acerqué a mí. O sea, el amor de Dios, que es inagotable, que es eterno, es lo que provoca que haya tantas oportunidades. Entonces, pensando en este pasaje y pensando en las oportunidades a Jonás y a nosotros, acuérdate que ahora somos Jonasas, para no sentirnos incómodas. Y te comenté la vez pasada, me descubrí haciendo berrinches que no tenía por qué haber hecho. Entonces, entendiendo que hay ese amor eterno y va a haber oportunidad tras oportunidad, yo quise pensar en algunas aseveraciones que nos quedarán claras esta tarde. Lo primero es que vivir sin Dios es imposible. Una vez que lo hemos conocido como nuestro Señor y Salvador, ya no es posible vivir sin Él, es imposible. Una cosa es que hay un momento donde estés así medio apagadón, en donde digas, ay, no tengo ganas, pero vivir sin Él es imposible. Fíjate, el amor de Dios ha nacido en nuestros corazones. Entonces, el sentir su presencia, porque una de las cosas del amor de Dios es vivir su presencia. Este domingo pasado hubo un tiempo tan hermoso en ambas reuniones. Tan hermoso, y eso nos habló sobre la gracia y sobre la misericordia, fundamentalmente. Entonces, el amor de Dios se mostró enviando a su Hijo. Y nosotros hemos decidido aceptarlo. De hecho, el pasaje en primera de Juan 4, el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, mira, nosotros que tenemos a Jesús verdaderamente tenemos vida. Verdaderamente tenemos vida. Verdaderamente hay un cambio. Verdaderamente hay una diferencia. Mira, el pasaje ahí en primera de Juan, te voy a leer otra cita que yo creo que es importante que sí nos quede claro la diferencia de conocer a Jesús y no conocerlo. En el libro primera de Juan capítulo 3, fíjate cómo dice, hermanos míos, no os extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, conocer al Señor es vida. Hace una diferencia profunda. Entonces, estas oportunidades que Él nos da, tenemos que aprender y en ese aprendizaje, ¿sí?, tomar nosotros la responsabilidad y entender que sin Él no es posible vivir. Yo creo que ya lo entiendes. Yo creo que ya lo vives, pero es bueno recordarlo. La segunda pregunta es, aseveración no es pregunta. Es muy importante reconocer
cuando hacemos mal. Cualquier cosa que la reguemos, ya sea en acción, en actitud, en pensamiento, en palabras, hay que reconocerlo delante de Él. Fíjate, a mí siempre me ha impresionado mucho la vivencia del hijo pródigo. Me gusta mucho el relato donde él dice la palabra y volviendo en sí. O sea, el no tener a Dios, tal pareciera que estamos en locura, como si estuviéramos adormecidos, pero la palabra lo llama muerte. ¿Sí? Y entonces dice aquí, es lo que leímos en 1 Juan 3, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Ese levantar es un resucitar. Entonces, cuando el hijo dice, me gusta también, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Pero la parte fundamental es ese reconocimiento del 19 que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El verso anterior dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la parte importante que tenemos que reconocer. Porque no pecamos contra la gente. Al primero que ofendemos a Dios. Si en el ofender a Dios ofendimos a alguien más, tengamos el valor también de decir, oye, perdóname, discúlpame, ¿sí? Pero estamos hablando ahorita de estos berrinches con Dios. Entonces, lo primero es entender que no podemos vivir sin Él. Que la vida para nosotros sin Él no es vida, es muerte, entendiendo lo que dice la palabra. Lo segundo es reconocer que hicimos mal, que pecamos. Uno ve a Jonás y es muy fácil criticar. Pero cuando uno se ubica y dice chispas, porque la semana pasada la parte a donde queríamos llegar es, no tenemos ídolos, pero a veces el ídolo soy yo. Jonás no tenía ídolos, pero se emberrechinó y eso es su regalada voluntad, diríamos acá en México, ¿no? Y el hacer la regalada voluntad, ahora sí le fue como en la feria, le tocó irse a lo más profundo de la mar y de la tierra, ¿ok? Entonces, reconocer es muy importante. Ahora, por ahí yo oí una vez, no sé si es correcto o incorrecto, que el ser humano es el único que cae en el mismo bache o en el mismo hoyo 2 veces. Lo dicen más feo, pero no lo voy a decir así. Fíjate qué impresionante, los animales, una vez que conocen un hoyo, no vuelven a caer. No vuelven a caer. Ya que iban ahí caminando, no sé cómo es su pensamiento, no su pensamiento, sino ahí donde ellos registran las cosas de la vida diaria. Por ejemplo, yo corregí a mi perro con estos refractarios de aluminio. Entonces, cuando él hacía algo mal, yo sacaba el refractario y hacía mucho ruido en mi mano. Él no puede ver un refractario. Lo ve y sale volado en sentido contrario. Entonces, exactamente eso es lo importante. Si ya viví un proceso, si ya viví cosas que no, carambas, no vuelvo a caer en el mismo bache. Eso es muy importante. Tercero, el hecho de reconocer, de venir y decir, ok, sin ti no puedo vivir. 2, pequé, perdóname. Me levanto, voy y digo, pequé, he pecado. ¿Sí? Y si en mi pecado hacia Dios ofendí a otro, oye, perdóname o discúlpame, como quieras mencionarlo, ¿sí? Ahora, esta también es una oportunidad para una renovación en la comunión con Dios. Y te lo voy a ejemplificar de la forma más sencilla. ¿Qué pasa sobre todo a las mujeres que son casadas, verdad? ¿Qué pasa cuando te enojas con tu esposo? Se enojan. X cosas se enojan. No sé si hablen, si no hablen, no sé, cada persona es muy diferente. Pero ¿qué pasa cuando tocas el punto y hay una reconciliación? Es un tiempo muy bonito, muy padre. Muy, muy padre. No solamente la reconciliación, porque la reconciliación te puede llevar a una charla larga, apacible, a tomarte un café,
a que a lo mejor él te lleve una flor y tú digas, le voy a comprar un perfume, qué mal me porté, ¿sí? Y bueno, lógicamente que entendemos aún llegar a una relación íntima. Las reconciliaciones te dan llegar hasta allá. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque lo más hermoso es cuando tú vienes y le dices con el Señor, sí pequé, perdóname. Y vienes así como dicen, como el perrito con la cola entre las patas, no sé por qué no sé si los perros cuando se sienten mal eso hacen, yo no he observado, pero ahí vienes con Dios y ¿sabes qué? Derramas tu corazón en Él y tú claramente percibes su presencia, lo disfrutas y vas a intimidad con Dios. Entonces, aunque no es sano estar cometiendo error tras error, pero sí es sano que de algún error crezcamos, reconozcamos nuestra dependencia de Él, vengamos y pidamos perdón, ¿sí? Y de ahí un fuego que se encienda en nuestra comunión con Dios. Y el ejemplo que venía a mi corazón era precisamente Job, ¿sí? Dice Job en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había ido, o sea, Job era una persona muy responsable. Tú sabes la historia, siempre estaba pendiente por si sus hijos pecaban, por si habían fallado. Él ofrecía sacrificio, ¿no? Y llegó un momento que él estaba en un estatus bien. Entró a una prueba muy dura, lo cual también nos hace ver que aún las personas justas tenemos que ser procesadas. Porque a veces uno traslada el hecho de que si yo creo en el Señor, si yo soy fiel al Señor, si yo estoy en una vida de comunión, yo no voy a enfrentar ninguna situación. ¿Sabes qué? Es necesario enfrentarlas, porque el proceso nos cambia, nos purifica. El proceso, nos abre los ojos a un Dios más grande y glorioso. Entonces llega un momento donde Job reconoce que no conocía ni sabía todo. No me voy a meter a explicar más de Job, nada más quiero dejar asentado esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego el verso anterior dice, te ruego y hablaré. Fíjate, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la comunión. Sentarse, preguntar, recibir. Un tiempo a solas. Un tiempo a solas. La comunión no es en bola. Es muy sano, claro que es muy sano un tiempo como familia, la congregación. O sea, el tener una comunión íntima no es en la congregación cuando hay aquí una reunión, que sí se da. Fundamentalmente el domingo, una de las cosas que yo sentí en mi corazón es algo tan personal entre los que pasaron y Dios. Por eso no invitamos a que nadie ministrara a nadie. Porque a veces con buenas intenciones cortamos lo que ya Dios está haciendo. Y es tan importante que cada quien nos acerquemos libremente hacia Dios. Ahora mira, Job hizo toda una maraña, se va en sentido contrario, se sube a un barco, el barco está por hundirse, le preguntan, dice, échanme al mar, aquellos no quieren, por fin lo echan, y tiene vivencias bien fuertes. Y de hecho una parte la toma Jesús en Mateo capítulo 12, dice, la señal que les será dada es la señal del profeta Jonás. Y veíamos el paralelismo en algunas cosas que dice aquí el capítulo 2 en medio y lo que Jesús decía, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que se puede esperar? Que haya cambios. Que no vayamos y caigamos en lo mismo. Una de las situaciones que yo veo fundamentales del carácter de Jonás era el enojo. Era el enojo. ¿Te acuerdas que dijimos que el nombre era así como efervescente, como rápido, como así todas las cosas? Y se reflejaba en su carácter. Entonces, si ya pasamos por un proceso,
demos pasos a que todo lo que vivimos en ese proceso se afirme en nuestra vida y vivamos, número 1, el entendimiento que sin él no puedo vivir. Número 2, de venir y pedir perdón por mi pecado, por lo que cometí. Y número 3, entrar en una comunión mayor con él. Nos vemos la siguiente semana porque hay otras aseveraciones y tenemos que ver el capítulo 3.